Muy buenas tardes, pues estamos ya de vuelta en Puntos y Comas. Gracias, bienvenidos una vez más, Violeta Vázquez Rojas, Pedro Mellado, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya jueves, les ha de haber ido muy bien de vacaciones porque yo los veo muy sonrientes, Violeta. No, pues los extrañábamos, entonces estamos contentos de estar aquí. ¿Cómo están, Pedro? Excelente. Muchas gracias. Pedro, te ves también muy repuesto. Sí, estoy puestísimo para el programa. Repuesto para el programa. Bueno, pues es semana con semanas. Dos semanas con mucha información. Calientitas. Bastante bueno. El primer tema que ustedes, como le hemos contado a la audiencia, ustedes mismos seleccionan sus temas. El primer tema que ustedes seleccionaron fue justamente el tema del rechazo de la reforma constitucional en materia eléctrica y la nacionalización del litio. Nada más, un evento muy presumido por la oposición y también celebrado por el oficialismo. Presidente, claro. Y por el presidente. Y pues bueno, yo creo que para entrar en materia sería muy bueno que empezar con Violeta Vázquez Rojas. Bueno, gracias. Buenas noches a todos y a la audiencia. Sí, fue una semana muy movida y estos temas, tanto por un lado la reforma eléctrica rechazada el domingo, por otro lado la nacionalización del litio, la reforma a la ley minera aprobada un día después, y otro tema que después tocaremos, que es la declaración de, esa es una controversia, ¿no? La constitucionalidad o la no inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Son tres temas que se tocan, no solamente, pues obviamente porque sus materias son relevantes una para la otra, sino que también, a mí me gustaría enfocar lo que ha sucedido desde la perspectiva de las narrativas de la victoria y la derrota, ¿no? Yo creo que cuando hay este tipo de batallas legislativas que son la forma que toman las gestas en democracia, ¿no? En democracia no tenemos otra manera de batallar y de hacer los cambios más que en este tipo justamente de discusiones y de sobre cuál va a ser eso es lo que define el carácter de un país, ¿no? Cuál va a ser el papel del Estado en la regulación del acceso a la energía, etcétera. Entonces, son gestas importantes y lo que me parece más interesante es cómo se narran, ¿no? Porque al final de cuentas así es como van a quedar en la historia, ¿no? Cómo se relatan estas controversias. Y las narrativas de victoria y de derrota, yo creo que parte del análisis el análisis consiste en confrontarlas, no en replicarlas, que es lo que algunos analistas hacen, replicar las narrativas de derrota y de victoria en lugar de, contrastarlas. Entonces, empezando con el tema de la reforma del domingo, a mí me llamó mucho la atención, pues justamente esto, ¿no? Que había dos maneras de verlo, ¿no? La oposición lo veía como una victoria absoluta para ellos y como una derrota total para el proyecto del presidente, el hecho de que la reforma no se hubiera aprobado. Incluso Luis Carlos Ugalde por ahí puso que este era el inicio de la debacle del obradorismo, que de aquí en adelante ya todo era de bajada para el proyecto de López Obrador. Por otro lado, sale López Obrador al día siguiente con una narrativa muy interesante que la podríamos resumir como un poco como la zorra y las uvas, ¿no? Con esa actitud de, al fin que ni quería, porque la ley de la industria eléctrica fue declarada constitucional, eso es otra cosa, y entonces, no, ni siquiera me hacía tanta falta la reforma constitucional, la reforma eléctrica. Hubo de parte del oficialismo también una narrativa interesante donde lo ponían a López Obrador como un gran ajedrecista que logró que la oposición hiciera exactamente lo que él quería, que era que la rechazara. Me parece que esas narrativas son curiosas, ¿no? Porque también dan una idea de cómo la gente aprecia el genio político de López Obrador. Sin embargo, como siempre, la verdad suele estar en medio de esos extremos, ¿no? Y yo creo que, por un lado, creo que sí era importante para el presidente que se aprobara la reforma, por supuesto que sí, o sea, esto no era un juego de ajedrez en el que él quería que la oposición la rechazara, no, quería, es decir, le hubiera ayudado muchísimo
la oposición, por lo menos la bancada del PRI lo hubiera apoyado, pero creo que cualquier cosa que se haya negociado ahí, pues no estuvo dispuesto a negociarla, y eso me parece que estuvo bien. Por otro lado, me parece también que López Obrador es el genio político del presidente, se forja en las derrotas, ¿no? López Obrador es experto en capitalizar las derrotas, y creo que lo que tuvimos el domingo fue la normalidad democrática, donde se pierde y se gana. En este caso se perdió, y sí se perdió algo. Después vamos a ver exactamente qué fue lo que se perdió, pero creo que lo que sí logró hacer tanto el presidente como su partido y sus simpatizantes fue darle un giro a esa derrota y convertirla en una victoria mediante dos narrativas principales. La primera es la aprobación de la reforma a la ley minera, que se dio tan seguido como el día siguiente, ¿no? Tan pronto como el día siguiente. Y segundo, con este revés que le dieron a la oposición de presentarlos ante la gente como traidores a la patria, que eso es algo que también ha generado mucha controversia en los últimos días. Y por último, me parece que eso sí creo que sí hay que analizarlo como una clarísima victoria democrática. El involucramiento de la gente y de la opinión pública en la discusión de estas leyes ha sido algo que por lo menos yo nunca había visto. Yo nunca había estado así pegada durante más de 6 horas viendo las argumentaciones, bueno, algunas buenas, algunas muy malas, de una reforma constitucional, y creo que, y con muchísima gente al mismo tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Creo que eso fue una gran victoria, y bueno, ya después hablaremos de otras más. Sí, efectivamente. Bueno, Pedro Mellado, adelante, por favor. Está, por cierto, por incorporarse Jorge Cepeda Patterson. Perdón por la interrupción, Pedro, pero efectivamente está por incorporarse también Jorge Cepeda Patterson. Pero adelante, Pedro. Bueno, pues en muy pocos días ha corrido muchísima tinta, ha habido muchísimos comentarios, pero en ocasiones nos sucede algo que en la vida cotidiana también es muy común, que no vemos las letras chiquitas, o no vemos, como en el caso de las reformas constitucionales o de las reformas de leyes, lo que muchas veces dicen los artículos transitorios. Y muchas veces en los artículos transitorios está el meollo de la cuestión, que define mucho lo que va a suceder con ciertas reformas. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo sin analizar en detalle la resolución de la Suprema Corte con respecto a la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pero tampoco hemos puesto atención en los pequeños detalles de los transitorios de esa ley que fue aprobada en el 2019. Ustedes recordarán que esa ley se aprobó en el 2019 justamente. ¿Por qué hago estas observaciones? Porque en el comunicado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación da a conocer el jueves 7 de abril, con respecto a que no se reunieron los votos suficientes para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, o a la inversa, seguía siendo constitucional la ley porque no fue declarada lo contrario, y por lo tanto sus enunciados quedaban vigentes plenamente. En primer lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia reconoció la constitucionalidad de diversos artículos que definen los contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física y contratos legales para el suministro básico. También, en su resolución, se señalan los criterios para determinar la asignación y el despacho de la energía eléctrica a fin de satisfacer la demanda de energía en todo el sistema. Pero hay un detalle que no ha sido suficientemente analizado. En su comunicado, porque la sentencia es muy larga, pero en el comunicado oficial de la Suprema Corte, no es un boletín cualquiera, es un comunicado oficial de la Suprema Corte del jueves 7 de abril del 2022, dice lo siguiente: se refiere a un cuarto punto en la resolución de los ministros de la sala del Pleno de la Corte, de los 11 ministros, de los cuales 4 se opusieron a que fuera declarada inconstitucional la ley de energía eléctrica. Dice en el punto 4, la Suprema Corte reconoció la validez de los artículos 4 y 5 transitorios
que prevén la posibilidad de revocar permisos obtenidos en fraude a la ley, así como revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes. Ello al estimar que no transgreden los principios de no retroactividad y seguridad jurídica por no existir derechos adquiridos en aspectos relacionados con el orden público y ser lo suficientemente precisos. Pero vámonos a lo que dicen esos artículos transitorios de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del 2021, reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. ¿Qué dice ese punto cuarto transitorio? Los permisos de autoabastecimiento con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo correspondiente. En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica. ¿Qué dice el punto quinto transitorio de esta reforma publicada el 9 de marzo del 2021? Dice lo siguiente: los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal. En su caso, dichos contratos deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada. Esto que escuchan ustedes es lo que declaró constitucional el Pleno de la Suprema Corte el pasado 7 de abril. Y esto significa que el gobierno de López Obrador no necesitaba la reforma constitucional para, en su momento, renegociar o dar por terminados algunos contratos con empresas que tienen contratos con la CFE, porque lo puede hacer a través de las resoluciones de la comisión, en este caso de la comisión de, dice el contrato, la Comisión Reguladora de Energía. La Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía? Es una entidad en donde hay 7 consejeros, incluyendo el presidente. Este órgano de gobierno de la Comisión Reguladora, el órgano de gobierno está integrado por 7 consejeros, según el reglamento interno de la Comisión Reguladora. Ustedes recordarán que el 11 de febrero del 2019, el presidente López Obrador envió 4 ternas para el nombramiento de 4 nuevos consejeros de los 7 que integran la Comisión Reguladora de Energía. Las primeras 4 ternas fueron rechazadas por el Senado porque no consiguieron la mayoría calificada. Sí. Volvió a mandar las mismas ternas, aunque un poco revueltas, con los mismos personajes, y fueron otra vez rechazados por el Senado. Pero como la ley establece que después de 2 rechazos el presidente puede nombrar a los comisionados, 4 de los 7 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía fueron nombrados por el presidente de la República el 4 de abril del 2019 y por lo tanto el presidente puede, a través de la Comisión Reguladora de Energía, analizar si pueden ser renegociados o terminados algunos contratos, lo que indudablemente está en consonancia con lo que se publica hoy en varios periódicos, donde dice el presidente: para no llegar a denuncias penales, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a las empresas beneficiadas con el autoabasto eléctrico al diálogo para poder transitar a la legalidad. Es decir, así es. La ley faculta al presidente a través de la Comisión de Energía a revocar esos contratos, a cancelarlos e incluso a ejercer acciones legales contra las compañías si a juicio de la Comisión Reguladora esos contratos fueron obtenidos de manera ilegítima. Así es. Tal cual, Pedro Mellado. De hecho, lo dijo ayer en su conferencia de prensa y hoy lo reiteró también en la conferencia de prensa. Y de hecho ya el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, ya dijo que está dispuesto adelante, pues sí, vamos a negociar. Efectivamente. Jorge Cepeda Patterson, bienvenido a los periodistas a puntos y comas. Muchísimas gracias. Después de un descanso,
bienvenido. Casi llegaste así rechinando, pero ya estás aquí. Muchas gracias, Jorge Cepeda Patterson. Bienvenido. Gracias, el gusto es mío estar otra vez con todos ustedes. Bueno, yo quisiera desdoblar los efectos de lo que sucedió el domingo, por un lado, en cuanto al impacto en el sector energético, y por otro lado, en cuanto al impacto en la correlación de fuerzas políticas y cómo queda el obradorismo frente a esta aparente derrota, ¿no? Lo que respecta al sector energético, bueno, ya lo avanzó muy bien Pedro, en el sentido de que hay cosas que por esta derrota en el Congreso no podrán hacerse en los objetivos que planteaba la 4T, pero hay otras que ya resolvía en efecto la resolución de constitucionalidad de esta ley secundaria, pero que le da dientes a la administración para subsanar en gran medida los principales problemas que tenían las reformas peñanietistas al generar estos fórmulas de simulación que permitían a las empresas privadas hacer negocio con la generación y la transmisión de energía en condiciones absolutamente leoninas. Estos dientes le permiten resolver, insisto, no solo esos contratos delincuenciales, sino también la posibilidad de restituirle a la CFE la prioridad en la entrega de energía, lo cual permitirá echar a andar capacidad instalada de la CFE que no estaba en operación, justamente porque las reglas del juego anterior le daban preferencia a los particulares. Lo que no va a poder hacer, por desgracia, es, y que sí contemplaba la ley constitucional, es restituir al Estado el papel predominante en el sector por vía ya legal institucional. Pero digamos, 2/3 de las intenciones que tenía la 4T con respecto a el saneamiento del sector eléctrico podrán hacerse a la sombra de esta anterior resolución de la Suprema Corte hace 10 días. Ahora, con respecto al impacto político, también habría que mesurarlo o proporcionarlo, dejarlo en su justa dimensión. Y es, por un lado, es cierto que fue derrotada la propuesta constitucional de López Obrador, pero esto no significa que a partir de esto ya es una debacle, en el sentido de que, vamos, ganó la oposición porque solo necesitaba superar 1/3 de los votos. Pero el obradorismo y sus aliados siguieron siendo mayoría en ese Congreso. Es decir, no está en riesgo absolutamente ningún aspecto de la gobernabilidad que tiene Morena para operar dentro de las cámaras. Es decir, seguirá ganando los presupuestos, las leyes secundarias, las designaciones que importen, en una palabra, todo lo que necesite el Ejecutivo de parte del Congreso. No caminarán, en cambio, está claro, a partir de lo que sucedió el domingo, otras posibles reformas constitucionales que requieran más de 2/3, porque ya la oposición dejó en claro que no le va a conceder al obradorismo estas. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, a la posibilidad de una modificación sustancial de la legislación electoral, del INE, o la militarización de la Guardia Nacional, que estaban, digamos, en la sala de espera y que sí requieren cambios constitucionales que la oposición no va a conceder. Y por último, en términos de la correlación de fuerzas, ¿cómo queda esta gran, entre comillas, triunfo de la oposición al haber consolidado, cohesionado un voto en contra del oficialismo? ¿Y cómo quedan las cosas? Bueno, sí es un tanque de oxígeno para esta alianza del PRI con el PAN que parecía ya condenada al fracaso, sobre todo cuando se barruntaba que el PRI podía votar en esta ocasión ya con Morena.
Al no hacerlo, pues es una alianza que toma nuevos bríos de cara a la competencia en el 2024. El resto de los factores no mejoran para la oposición frente a este 2024, en el sentido de que no tienen un candidato que fácilmente pueda reunir o concitar a todas las fuerzas políticas de esa alianza, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, si es que lo incorporan. Ni hay una figura carismática y además, dadas las grandes diferencias ideológicas entre estos grupos, muy difícil pensar una agenda política que pudiera ser atractivo frente a Morena. Pero sí ya reúnen uno de los factores, que es la posibilidad de seguir juntos por lo mismo. Es decir, la experiencia de este domingo les da un espaldarazo para soñar con la posibilidad de que sigan juntos de aquí al 2024, y ese es un factor no suficiente, pero sí sine qua non, un factor necesario, en todo caso, para tener la ilusión de presentar alguna competencia. Entonces, no llevar las cosas más allá de proporción. Se rechazó la reforma de López Obrador, la reforma constitucional energética, no porque haya sido buena o mala, no porque las desventajas hayan sido mayor que las ventajas, no. Se rechazó porque en la negociación el PRI no cedió. Y el PRI no votó en función de sus conciencias ambientalistas o de sus convicciones. El PRI no votó a favor de Morena simplemente porque en la negociación política o económica no le llegaron al precio y sí, en cambio, la oposición. Es decir, si costó, lo digo al aire, sin ninguna garantía, una negociación por debajo de la mesa, una fortuna incalculable en millones de dólares, pues le habría salido barata a los grupos de interés que están detrás de esta negativa. Claro, porque al final la discusión de la que estamos hablando, el corazón de lo que traía la reforma eléctrica, pues era justamente ese desvío que hacen las empresas, sobre todo extranjeras y también nacionales, de casi 500 mil millones de pesos. Entonces, si te sacas 100 millones de pesos y lo repartes entre diputados, pues es casi nada, digamos, para 100 millones, para el objetivo, lo que ellos buscaban. Ustedes anotan como un segundo tema, Violeta, Jorge, Pedro, el tema de la reiteración de los criterios de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Energía Eléctrica, que es algo que Pedro exploró ampliamente. Y me agregaría, considerando los temas que ustedes que son sus temas, agregaría, si ustedes nos dan su opinión sobre el tema de la traición a la patria, porque en eso se ha concentrado las últimas horas el debate. Hay una encuesta ya que dice que una parte de la población importante, más del 60%, considera que los diputados de oposición sí deberían ser tildados como traidores a la patria. 65.2 según Massive Caller. 65.2 de Massive Caller, que es una encuestadora muy vinculada con el PAN. Y son narrativas que al final tienen un efecto muy concreto en la población. Me gustaría mucho la opinión, empezar por Violeta, por supuesto, y continuar con ustedes. Bueno, sí, bueno, continuando un poco la línea que estaba marcando ahorita Jorge, creo que a nadie le conviene no reconocer el poder de su adversario, ¿no? Y de la misma manera que no conviene decir, bueno, no importa lo que pasó el domingo, porque no, o sea, sí importa, e importa porque la declaración de la Corte que se refrendó hoy, bueno, la declaración de no inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica aprobada el año pasado, a pesar de que pues, se declara que es congruente con la Constitución, sí da lugar a una serie de amparos que va a seguir habiendo.
¿no? O sea, a pesar de todo lo que nos explicó Pedro, yo creo que la guerra judicial va a continuar y la gran cereza en el pastel de tener la reforma eléctrica aprobada era que entonces ya ni siquiera tendría, ya no se tendría que pelear tampoco con esos amparos. Entonces, como los amparos, esas resoluciones solo requieren mayoría simple en la Corte, los que lleguen a ese nivel, pues entonces va a ser más difícil ahí frenar los intereses de algunas empresas, me parece. Pero bueno, entonces quiero decir que perder la reforma eléctrica no equivale a no perder nada. O sea, sí, yo creo que sí fue un revés. Yo no le llamaría derrota, pero sí fue un revés. Y creo que también a partir de aquí hay una nueva manera de ver la política en adelante. Como acaba de decir Jorge, lo que sí se está viendo muy claramente es que no importa el contenido de las reformas, de la reforma política o de la reforma de la Guardia Nacional, no van a pasar. Punto, porque la oposición ya exploró y ya corroboró su poder de veto, que ese es el único poder que tiene realmente. No es que tenga el poder la oposición de proponer o de modificar la Constitución en ningún momento. Solamente tienen el poder de vetar lo que proponga el oficialismo. Entonces, pues ya se dan por perdidas, yo creo que de aquí en adelante, como dice Jorge, las reformas constitucionales, y yo lo que he visto en las últimas mañaneras es que eso ha impulsado a López Obrador a hablar de algo de lo que no solía hablar, que es del siguiente sexenio. O sea, ya ha estado, digamos, casi que tirando línea para lo que viene, ¿no? Y ha dicho explícitamente, esta va a ser una tarea que se va a tener que cumplir en la siguiente administración. Creo que hasta ahorita había sido muy cuidadoso de no hablar de eso porque él se iba a ir a Palenque y no sé qué tanto, pero creo que sí ya está muy activamente, digamos, dando la línea para lo que tiene que venir y eso pues va a tener implicaciones en la sucesión. Respecto de esta nueva manera de interpretar las cosas que salió recién con esto de cómo se contaron los votos en la Suprema Corte y que se habían contado mal y que en realidad sí habían alcanzado 8 votos por la inconstitucionalidad y que pues los contaron de tal manera que hubo allí un chanchullo. Bueno, eso me parece que es, una vez más, es el no saber perder, ¿no? de la oposición, el querer retorcer el relato para decirnos, no hubo mayoría calificada, pero sí hubo una mayoría de ministros que estuvieron en contra de la ley de la industria eléctrica, bueno, de que fuera constitucional. Y bueno, lo mismo podríamos decir respecto de la reforma eléctrica, ¿no? Podríamos decir, bueno, no hubo mayoría calificada, pero sí hubo una mayoría de diputados que estuvieron a favor de la reforma. Entonces, es curioso, ¿no? Porque son los mismos argumentos. Cuando no se alcanza la mayoría calificada, pues unos dicen, bueno, no hubo mayoría calificada, pero sí hubo mayoría simple, y eso se puede decir tanto en el caso de la Corte como en el caso del Congreso. Es simplemente pues, un poco retorcer el mismo argumento, ¿no? Pero para no aceptar cuando simplemente la normalidad democrática no nos da la razón, pues, o sea, eso es simplemente. Pedro Mellado, adelante, por favor. Bueno, yo creo que si hay un político que difícilmente podría ser conceptualizado como ingenuo, es López Obrador. Cuando hacemos las cuentas después de la sesión del domingo pasado, donde se rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica, la pregunta es quién ganó y quién perdió. Yo no descartaría, analizando el fondo de las reformas que se hicieron anticipadamente a la ley de la energía eléctrica, no descartaría que fuera un riesgo calculado, que el interés esencial del presidente en esta reforma constitucional en materia eléctrica fuera un propósito político, porque si analizamos en detalle quién ganó y quién perdió, o quién estaría en una posición de mayor fragilidad a pesar de la votación adversa en la Cámara en contra de Morena y sus aliados, pues resulta que en términos mediáticos y en términos políticos pareciera que el costo mayor por ser tildado de traidor y de aliado de las compañías extranjeras que quieren apoderarse de la energía eléctrica del país, pues termina siendo la oposición.
Pero además hay otro detalle que tenemos que puntualizar, creo yo. No se necesitan reformas constitucionales para que el presidente de la República y el gobierno de la Cuarta Transformación ejerza un control severo sobre las empresas que en condiciones ventajosas o que en condiciones leoninas pudieran haber obtenido contratos basados en las reformas que se hicieron a las leyes en el 2013 durante el gobierno de Peña Nieto. Y digo esto por lo siguiente, porque el presidente podrá disponer de todas las regulaciones, de todas las leyes secundarias, y si fuese necesario, el presidente podrá promover reformas a todas las leyes secundarias que sean necesario para ponerle candados lo suficientemente fuertes a las empresas que no quieran ajustar su conducta a las leyes del país. Y para eso no necesita la mayoría calificada, necesita la mayoría simple. Todas las leyes regulatorias en materia de energía, en materia petrolera, en todos los ámbitos de la economía, que son leyes secundarias reglamentarias de artículos de la Constitución, solamente requieren de mayoría simple para ser modificadas. Y yo creo que en eso, con eso y en eso, el presidente tiene suficiente para llegar al 2024 en una posición favorable. Y ahora una cuestión muy simple. Todas las previsiones de aquí al 5 de junio, todas, incluyendo las de Reforma, el Financiero, Masip Kohler, Demotecnia, de las Heras, todas prevén un escenario donde Morena gana 4 de 6 gubernaturas. Tiene 16 y 4 serían 20, más 2 de sus aliados en San Luis Potosí y en Morelos serían 22. 22 gubernaturas siempre serán más que 10, porque el PAN se podría quedar con 6 y el PRI con 2 nada más, y el PRI podría perder o el Estado de México o Coahuila el próximo año, porque esas se juegan el próximo año. Entonces, lo perdería porque tiene que compartir esas gubernaturas. Sí, la conclusión es que, y no es aventurada, 22 gubernaturas siempre representan más fuerza política, económica y territorial que 10 gubernaturas, aunque estén juntos los gobernadores en un solo proyecto político electoral. Entonces, yo pienso que sí, que en este asunto del rechazo a la reforma constitucional en materia eléctrica, la oposición perdió. Jorge Cepeda Patterson. Bueno, yo quisiera matizar este comentario en el sentido que no perdió por gusto el obradorismo este domingo, no fue un diseño que apostaron hasta el último momento, no fue un diseño para la derrota, pensando que al cabo va a cargar la oposición con la factura política. No, ellos querían ganar. Estuvieron hasta el último momento tratando de conseguir los votos de los priistas que les podían dar, porque en efecto tiene muchos dientes las leyes secundarias, pero ellos iban por la reforma constitucional que le daba en términos constitucionales la preeminencia al Estado para el control de la energía en este país. No se consiguió, bueno, mucho lo resuelve las otras leyes secundarias, y por otro lado, hay un manejo político en el que es muy hábil el presidente para tratar de que esta derrota por lo menos tenga un saldo no negativo en términos del impacto en la opinión pública. De ahí toda esta buena actitud casi optimista que ha tenido el presidente los últimos días, y por otro lado, esta acusación de traidores para que se suba la factura política de esta oposición que le vetó a su reforma constitucional. Pero tampoco podemos desproporcionarlo, es decir, este 60 y tantos % que coincide que son traidores, pues básicamente es el número de simpatizantes que tiene el obradorismo o que aprueban la presidencia de López Obrador. No es que mucha gente que está en contra de López Obrador ahora diga, estos son los traidores. Es decir, al final se está predicando a los conversos, ¿no? Y es básicamente la base social empática al obradorismo la que pensaría que estos son los traidores. Y por otro lado, se vale en la batalla ideológica, se vale en la batalla política, pero en términos de análisis, a mí no me convence totalmente ya, como para efectos analíticos, decir que estos, porque votaron así, son traidores y los otros son patriotas, ¿no? Porque
al final lo que está en juego en este país son visiones de país, modelos de país, y se vale en una sociedad que haya divergencia. No es la patria de unos y los otros, y la patria en donde no caben los otros. Es decir, hay visiones de nación, visiones de patria que están tratando de, que están confrontadas, pero eso no convierte a traidores a los otros, son traidores al concepto de patria que yo tengo, pero no necesariamente es el concepto de patria de ellos. Para jugar, pues, en un ámbito democrático y no solo el de la descalificación, ¿no? Tal cual. Han asistido esta tarde-noche a esta pues nuevo capítulo de Puntos y Comas, a 40,000 personas que se han conectado en vivo, y pues como siempre, muchísimas gracias por esta sección de Puntos y Comas aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, Violeta. Muchísimas gracias, Jorge Cepeda Patterson. Muchísimas gracias, Pedro Mellado. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Gracias. Buenas noches.